debemos de tener en cuenta un poco de la historia, ¿verdad? La alimentación actualmente se da de una manera distinta a como ha sido anteriormente. Si nosotros repasamos nuestras culturas antiguas, las que han tenido un mayor, digamos, de renombre, como por ejemplo la incaica, vemos que principalmente ellos se alimentaban a través de los frutos que producían el campo, ¿verdad? Y eso para ellos significaba una fuente de alimentación saludable, con el cual les permitió a ellos desarrollarse físicamente para poder hacer toda la arquitectura que hoy el día de hoy conocemos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos aquí de alimentación y nutrición, son dos cosas totalmente opuestas, son totalmente diferentes. ¿Qué entiende usted por alimentación y por nutrición? Pienso que alimentación puede ser cualquier tipo de alimentación, aunque no sea saludable, Ujú. ¿Y ¿no? nutrición qué sería? Nutrición es saberse nutrir adecuadamente, ¿no? Combinando respectivamente las porciones que nuestro cuerpo requiere, ¿no? Ya sean las calorías, las proteínas, ¿no? Las vitaminas en proporciones. Sabemos que del 50 al 60% deben ser carbohidratos para mantener una energía y poder realizar nuestras actividades, ¿no? Pero también no dejar de que sea importante las vitaminas, de repente como micronutrientes en pequeñas proporciones, pero todos estos en conjunto son importantes para nuestra nutrición saludable, ¿no? Ujú, claro, entiendo. Entonces ahí ya nos damos cuenta que hay una diferencia entre la alimentación, que es todos los alimentos que nosotros podemos consumir, y la nutrición se dedica básicamente a estudiar los componentes que nos van a ayudar a nosotros, o sea, a nuestro organismo, para poder, en nuestro proceso de nuestra vida, no ir creciendo e ir desarrollándonos de acuerdo a nuestra etapa. Allí tenemos que ver bien que los requerimientos de los nutrientes van a ser diferentes de acuerdo a la etapa en que nos encontremos. Por ejemplo, un recién nacido, una persona que se encuentra en la niñez, un adolescente y una persona adulta van a tener diferentes requerimientos, ya sea de proteínas, de minerales, ¿no? Y de otros que son esenciales para poder ir desarrollando no solamente la parte física, sino también la parte interna. Entiéndase los órganos, los sistemas, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, cuando llegamos a la etapa del adulto mayor, allí se necesita con una mayor, digamos, mayor atención. ¿Por qué? Porque el sistema digestivo, que es donde mayormente se metaboliza todo el tipo de alimentos, ya no va a ser igual al de una persona sana como usted o yo, ¿no es cierto? Allí ya van a aparecer ciertas patologías que son propias de la edad, pero para Claro. eso lo que se necesita es alternar otro tipo de alimentación que contengan las mismas propiedades, ¿no? Para poder de esa manera sustituir y asegurar una calidad de vida para la persona, ¿ya? Okay. Entonces, una alimentación saludable significa elegir todos los aportes, todos los nutrientes que son esenciales para que esta persona se pueda desarrollar, ¿no? Pueda crecer con optimismo y para que también tenga la energía que se necesita durante todo el día, porque todos los días, conforme nos vamos alimentando, vamos a requerir de energías. Y en consecuencia también vamos a, nuestro cuerpo va a tener que luego eliminar todo eso porque todo obviamente no va a ser provechoso. Hay algunas cositas que nuestro organismo lo metaboliza, ¿no? A través de las diferentes vías. Y tenemos, por ejemplo, aquí dentro de este tema podemos considerar a los hidratos de carbono, los lípidos, algunas vitaminas, como por ejemplo la vitamina A, B, que ya luego lo vamos a ver, minerales y otros nutrientes esenciales, ¿no? Que se encuentran en los alimentos. Ahora, los alimentos nosotros lo podemos clasificar de diferentes tipos, ¿verdad? Hay alimentos que son de origen animal y otros que son de origen vegetal.
Lo mismo sucede con las proteínas, ¿no? Lo podemos encontrar en reservas naturales de vegetales y otros de origen animal. Siempre es importante alimentarse dando una alimentación balanceada, o sea, combinando el origen de Variada. estos dos tipos, ¿cierto? Ya. Cierto. Todo esto hay que tenerlo en cuenta también a la hora de nosotros poder hacer una sesión de educación y promoción de la salud, no solamente en el área de salud pública, o sea, en las postas o establecimientos de salud, sino también al momento de nosotros cuando estamos en el área clínica, ¿no es cierto? En los hospitales, ¿verdad? Sí, Y con mucha mayor razón en los pacientes que verdaderamente lo requieren. Por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes con enfermedades inmunosupresibles, pacientes con perfecto. enfermedades renales, con Ujú. enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? A ellos hay que priorizar este tipo de educación en alimentación saludable, ¿de acuerdo? Ahora, ¿usted en qué área trabaja? ¿En el área de salud pública o en el área hospitalaria? No, yo trabajé mucho tiempo como enfermera geriatra Ya. y, y bueno, ya por cuestiones bueno, ya tuve mi familia, ¿no? Hasta con mi primera hija trabajé, pero con el segundo niño, bueno, le declararon asma a los 2 añitos, así que ya empecé a trabajar solamente en casa. Y bueno, tengo mi local pequeño donde, bueno, coloco inyecciones, aprendí algo más de lo que es podología, entonces como que me reinventé, pero siempre mi anhelo, bueno, de seguir trabajando, ¿no? Como profesional de salud. Así que, bueno, después ya estudié otras cosas también, ¿no? Ujú. Como cosmetología, bueno, pero siempre tuve la intención de estudiar nutrición, sino que no se me presentaba la oportunidad de estudiar, digamos, presencialmente, que es un poco difícil ya con hijos en casa, ¿no? Que todavía necesitan de uno. Claro, entiendo. Así que me interesó mucho bueno, la publicidad que estaba haciendo en esta escuela de salud, ¿no? Así que me interesó mucho, mucho lo que es siempre la nutrición, así que he visto la oportunidad en esta vez de, bueno, de estudiar con ustedes, ¿no? Pero sí, siempre me he dedicado muchos años, desde muy jovencita, desde que terminé la carrera de enfermera, a trabajar con tercera edad, siempre. Y ahí también, bueno, había que ver mucho la alimentación del geriatra, ¿no? Sobre todo mis pacientes que, bueno, tenían hipertensión, ya eran diabéticos, o ya eran pacientes cardiovasculares, ¿no? Que había que cuidarle mucho el porcentaje de sal, ya por la hipertensión o ya también con problemas de micción, entonces todo eso había que controlar bastante. Pero sí, Claro, claro, en el tema de los pacientes que son hipertensos y diabéticos, la educación más que todo va orientada a tres pilares, ¿no? La primera que es el tratamiento, y si ese fuera diabético, todo lo que es la insulinoterapia, ya sea oral o sea por inyectable. El otro pilar que es la nutrición y el otro pilar que es la educación en ejercicio físico, en actividad física. Referente al ámbito de nutrición, se debe de priorizar esencialmente todo lo que es consumos de alimentos bajos en sal y bajos en azúcar, ¿no es cierto? sí, Dado que estos pacientes tienden a sufrir escalonadamente de hiperglucemia, sobre todo cuando es en la postprandial, o sea, después del almuerzo, después del desayuno o después de la cena. Pero hay que también ahí al momento de educar a las personas, pues, hay que poner énfasis en lo que es la sensibilización. ¿Por qué? Porque la cultura de la persona que vive bueno, la mayoría de las que viven en el país tienen, digamos, una cultura no responsable, ¿no es cierto? O sí, sea, eso es cierto. uno le puede decir, le puede educar, todo bien bonito, pero como que él no se siente responsabilidad de parte del Del usuario para poder paciente, cumplirlo. ¿no?
Por eso ahí hay que hacer el énfasis en la sensibilización, pero también es, ser un profesional como ejemplo, para que el paciente vea que efectivamente la persona que está adelante tuyo está haciendo lo correcto, como para que él también sienta esa necesidad de tomar ese ejemplo y hacer lo suyo, ¿no es cierto? Ese es un reto que muchos profesionales deberíamos de tener, ¿no? De hecho, muchos, si bien es cierto, tienen la intención de poder de educar, pero no son un referente de ejemplo, ¿verdad? Tenemos que predicar con el ejemplo, ¿no? Como Claro, se dice. y eso los pacientes, las personas, se dan cuenta en cómo tú les explicas, se dan cuenta en cómo los tratas, no solamente cómo los tratas a uno, sino cómo los tratas a todos en sí. Si nosotros vamos, por ejemplo, a los consultorios de adulto mayor que existen en salud, salud tiene un programa en los consultorios externos que se llama consultorio del adulto y el adulto mayor. Es algo así como el crecimiento y desarrollo, pero en este caso, en el caso del adulto y adulto mayor se enfoca más que todo a estas dos enfermedades, ¿no? De diabetes y de hipertensión. Allí lo que hace la enfermera básicamente es cubrir las necesidades paliativas de la persona, del usuario, ¿no? Y hacer también todo lo que es educación, identificar todo tipo de problemas, ¿no? De posibles alertas que se presenten en el paciente para poder hacer la derivación a los tres especialistas que están vinculadamente al área. La primera, que es la de medicina general, para poder determinar el diagnóstico oportuno y establecer el plan de intervenciones junto con el diagnóstico. Luego viene la otra derivación, que es con el personal de psicología, ¿no? Para poder observar tal vez algunas características definitorias que puedan estar dificultando el tratamiento, ya sea en lo emocional, puede ser también en lo económico, ¿no? También se podría pedir la ayuda aquí de la trabajadora social. Y por último, al nutricionista, ¿no? Para que éste pueda orientar ya de una manera más especializada al usuario. Se coordina también con estos tres grupos y se hace semanalmente una charla, se le invita a todos los adultos mayores a que vengan, ¿no? Y se confraterniza, todo bien bonito. Y se comparte, se aprende mucho. Si tienen alguna oportunidad, se les presenta alguna vez, traten de acudir ahí y vean, participen, para que ustedes también se lleven esa experiencia, ¿no? De lo que te dice la persona que padece esta enfermedad. Porque ahí también, al momento de confraternizar, cada persona expone cómo es que se siente con esta enfermedad, eh, todo lo que conlleva las complicaciones, porque no todos respondemos de una manera adecuada a las adversidades, ¿no? Y también se hace énfasis en lo que es la promoción en salud mental. La promoción en salud mental tiene que ver muchísimo en todo lo referente a nuestro campo. ¿Por qué? Porque si una persona no se encuentra bien consigo misma, va a tener dificultades para poder ir desarrollándose, para poder ir obteniendo conocimientos, para poder ir adecuando un régimen de actividades distinta a la de una persona que, digamos, se encuentra sana de salud, ¿cierto? Bien, lo otro que tenemos aquí es el concepto para poder nosotros, al regirnos a lo que es alimentación saludable, tenemos que tener en cuenta que eh, estos tipos de alimentos, como ya lo mencionaron anteriormente, ¿no? Se dividen en varios tipos. Se dividen en vitaminas, en proteínas, en minerales y en otros tipos de alimentos que van a ser necesarios para que nuestro organismo vaya adquiriendo toda la fortaleza necesaria, ¿no? A través del sistema inmunológico y así vaya a hacer frente a posibles agentes patógenos. De hecho, ahora más que nunca, en esta pandemia, tal vez sea nuestro sistema inmune nuestro principal aliado, si consideráramos que esta enfermedad aún no tiene una vacuna de prevención y la única forma en la cual nosotros podemos contener
el contagio y la propagación, la primera sería quedarnos en nuestra casa, o sea, estar en el aislamiento social, o la segunda sería manteniendo el distanciamiento social. Y cuando hablamos de distanciamiento, hablamos de respetar las normas que ello implica, ¿no es cierto? La de distanciamiento que sería de mayor a 2 metros, entre 2,5 metros a 3 metros, y el uso de todas las barreras protectoras. La barrera incluye las mascarillas, el uso de guantes, si es que vamos a tener en contacto de manera directa con personas, ¿verdad? Pero más importante que el uso de guantes sería el lavado correcto de manos, dado que es el único que garantiza que las proteínas con las cuales se une este virus a la enzima convertidora de angiotensina 2, o sea, la ECA2, con la cual se va a unir las espinitas que la rodean a este virus, que se llaman SCAI, la van a desactivar, ¿no? El lavado de manos desactiva esa unión, desactiva todas las barreras que protegen al virus, la ARN, que es la memoria, ¿no? A todas las capas lipídicas, que son alrededor de 3, y también destruyes a las proteínas, a la proteína L, a la proteína SCAI y a la proteína M, que es esta última le da la fuerza para que pueda llegar hasta este receptor que les acabo de mencionar. ¿De acuerdo? Ahora, cuando nosotros estamos hablando de vitaminas, tenemos que tener en cuenta que lo agrupamos de dos formas. Se agrupan, mejor dicho, de dos formas. La primera, que es la liposoluble, y la otra, que es la hidrosoluble. Las vitaminas, ¿qué cosas serían las vitaminas? Son nutrientes que nuestro organismo no lo puede producir, pero que son esenciales. En ese sentido, nuestro organismo necesita diariamente de este tipo de proteínas para que se pueda ir desarrollando y pueda ir cumpliendo todas las funciones que se necesitan, ¿no? Como las funciones de defensa, ¿no? De mantenimiento de tejidos, entre otros. Cada tipo de vitamina, eh, en lo referente a la liposoluble, o sea, vitamina A, vitamina D, E y K, cumple una función distinta a la de la otra. Pero si nosotros sabemos cómo dosificar cada una de ellas, cómo poder administrarlo de acuerdo a los requerimientos diarios, ¿no? Vamos a poder hacer una combinación perfecta y nuestro organismo lo va a poder ir asimilando, y así también vamos a poder tomar las ventajas que cada uno de ellos implica. ¿De acuerdo? Las vitaminas liposolubles, entiéndase, son las que digamos, se disuelven con mayor facilidad cuando están expuestas al tejido subcutáneo, ¿no? A la grasa. Y en las proteínas, en las vitaminas, perdón, hidrosolubles, a diferencia del anterior, no se almacenan en el organismo y deben de ser ingeridas diariamente, ¿no? Son vitaminas que se diluyen con mayor facilidad en el tejido intersticial de la célula. O sea, se diluyen con mayor facilidad cuando ingerimos bebidas líquidas, ¿no es cierto? Se distribuyen con mayor facilidad. El agua va a ayudar a que, las propiedades que contengan estas vitaminas vayan y se distribuyan de acuerdo al sitio donde deberían de ser, ¿no? A su metabolismo, en otras palabras. Dentro del grupo de vitaminas hidrosolubles tenemos a la tiamina o B1, también tenemos al ácido fólico, a la vitamina B12 o llanacobalamina, tenemos a la riboflavina o B2, tenemos a la piridoxina, a la B6, a la niacina, B3, al ácido pantoténico, que es el B5, tenemos a la biotina, que puede venir en cápsulas o también la podemos encontrar en alimentos de origen vegetal, ¿no? Y tenemos al ácido absórbico, al igual que la biotina y el ácido pantoténico, lo podemos encontrar en pastillas, en grajeas o en origen vegetal. Todo este tipo de vitamina que les he mencionado aquí, en los dos grupos de vitaminas liposolubles,
hidrosolubles se almacenan o son fuentes de origen en vegetales de origen animal o producidos farmacológicamente. En lo producido farmacológicamente son también de origen, de estos dos orígenes, ¿no? De animal o vegetal, pero que tienen otra presentación, ¿de acuerdo? ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta? No, profesor, está todo bien. Ya, muy bien. Ahora, la mayoría de las vitaminas tienen una función primordial, ¿no? Que es la facilitar reacciones metabólicas que van a ser esenciales para que nuestro organismo las utilice, ¿no? Sin embargo, algunas vitaminas, aún dentro de un mismo grupo, también tienen diferente función. En esta pirámide que podemos ver en la imagen, vemos requerimientos que van desde la parte baja de aquí, ¿no? O sea que son, digamos, que deben de estar en el desayuno, ¿no? Esencialmente, lo que deben de estar al momento de la cena, al momento de un refrigerio, podría ser también, o también podría ser alternado con la cena, y finalmente al atardecer, ¿no? ¿Qué pueden ver en esta imagen? En el primer eslabón de esta pirámide, ¿qué podemos ver aquí? Son unos alimentos, como por ejemplo el pan, ¿no? Son panes integrales que son también fuentes de estas vitaminas, ¿verdad? También tenemos aquí a las frutas, tenemos a la manzana, al plátano, tenemos a la uva, tenemos por otro lado a los de origen vegetal, en este caso serían a la zanahoria, al tomate, a, al ají, y también tenemos aquí me parece que son rocotos, sí. Ya. En el tercer eslabón tenemos aquí a los alimentos derivados de productos lácteos, a la leche, al queso, y a la izquierda podemos observar que son de origen marinos, ¿no? Al pescado, Claro. de origen animal también tenemos al pollo, y a las carnes de tipo carnes rojas, ¿verdad? Y finalmente en el último eslabón también podemos observar ahí al queso, ¿no? Que todo también son fuentes de proteínas, de vitaminas, ¿ya? Estos, conforme avanza conforme vamos nosotros ir creciendo en nuestra etapa, yo les decía anteriormente que los requerimientos van a ser menor, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una persona, en un recién nacido, que se comprende desde que nace hasta los 29 días, no necesariamente va a necesitar ingerir todo esto. ¿Por qué? Porque estos tipos de vitaminas lo va a adquirir el recién nacido a través de la lactancia materna. Leche materna. En la leche materna, la madre va a alimentar al recién nacido a través de la leche materna, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa leche materna hay una sustancia, hay una vitamina que contiene todo esto, y esa sustancia, esa vitamina, se llama el calostro. Ese calostro le va a ayudar al niño, a lo recién nacido, mejor dicho, a prevenir múltiples enfermedades. Le va a ayudar a prevenir enfermedades diarreicas, que son algo común en ese grupo de población, ¿no? Así como también otros tipos de alergia. Ahora, aquí viene un dato muy importante, que hay algunos de los recién nacidos que, digamos, van a tener inconvenientes para poder recibir la lactancia materna. ¿Y quiénes son estos grupos de recién nacidos que no pueden, digamos, recibir la lactancia materna? En ellos están, por ejemplo, los recién nacidos que vienen de un parto con una madre con código positivo, código blanco positivo, ¿no? También están ahí el grupo de recién nacidos cuya madre ha tenido el diagnóstico de hepatitis B, ¿verdad? A ese grupo de recién nacidos, lo que se podría hacer en base a la experiencia clínica
es, la primera es obtener esa lactancia materna, esa leche, a través de otra gestante, para poder así sustituir eso, ¿no es cierto? Ese sería en el primer caso. ¿Cómo se le administra ahí esa lactancia materna cuando es prestado por otra madre? Se le administra de una forma que esté a una temperatura ambiental, ¿no? Más o menos a unos 35, entre 36 grados. O sea, esa leche que le vamos a administrar tiene que estar calientito, ¿ya? ¿Y cómo se calienta eso? Se calienta a través de baño María, ¿no? El baño María se le coloca la leche ahí en el biberón y se le calienta así con... Hay dos opciones. La primera es que es calentándole por un corto tiempo en la cocina, por cortísimo tiempo. O la segunda es también combinarle con un poquito, solamente una pequeña cantidad de agua hervida. Esas serían las dos opciones con las cuales podemos obtener la Esa lactancia temperatura materna que debe ser. calentada por baño María, ¿ya? Ujú. Eso lo hacen mayormente en el servicio de neonatología de los hospitales. Ahora, hay otros grupos de recién nacidos que no pueden recibir por ni uno de los dos. ¿Por qué? Porque tienen otras patologías, ¿no? Y la alimentación a esos recién nacidos, nosotros lo que hacemos es brindársela a través de una sonda nasogástrica. Allí lo que se hace es una derivación para el servicio de nutricionista y ellos indican la dieta. También, no digamos, no es una dieta como la que se le va a dar a un adulto, sino que se orienta a la enfermera, que es la que le va a dar, ¿no? Sobre los cuidados que deben de tener. Entiéndase que es un recién nacido, ¿no? Y la alimentación debe ser en base a todo lo que es referente a la lactancia materna. Ya en este caso, en los peores de los casos donde no podamos encontrar o sustituir la lactancia materna, vamos a recurrir a la lactancia artificial, o sea, a los productos que vienen envasados, ¿no? A los Fórmula, productos, leche ¿cómo se llama fórmula. al enfagrón creo que se le llama, ¿no? A esos tipos de productos que ya por último La vamos a... leche nano, la S26, profesor. Exacto, ¿ya? Hasta ahí otra pregunta, algo que no quedó claro. No, No, profesor, no para mí, no sé cuántos compañeros más habrán, pero para mí está ya. claro. Ahora, ¿qué cuidados hay que tener ahí al momento de este tipo de personas, ¿no? De recién nacidos? Allí hay que cuidar esencialmente todo lo que es los signos vitales. Entiéndase la temperatura, nos va a ayudar a nosotros a poder identificar si es que este niño, por ejemplo, si es que tuviera una sonda nasogástrica, hay un alto riesgo ahí de que pueda estar iniciando un proceso infeccioso. No necesariamente por la sonda, sino por el ambiente en el que lo rodea y considerando también que su sistema inmunológico de ellos no está desarrollado como si lo está en el de una persona, en el de un pediatra o en el de una persona adolescente o en el de una persona adulta. También hay que tener mucho cuidado en los recién nacidos, en este tipo de alimentación, hablando sobre el ambiente en el que se encuentra. O sea, tiene que estar en un ambiente cerrado, tiene que estar en un ambiente donde la temperatura sea adecuada. ¿Por qué? Porque todavía su organismo no se adecua a la temperatura ambiental. De hecho, hay un mecanismo de pérdidas de calor, de movimientos de calor, mejor dicho, en la cual son 4 etapas. La primera es la evaporación, la otra es la distribución, ¿verdad? Lo que queremos aquí es que el recién nacido no pierda calor por evaporación. ¿Por qué pierde calor el recién nacido por evaporación? Porque, como les decía, recién su organismo de él se va a adecuar a la temperatura del ambiente. Recordemos que la temperatura del recién nacido, él está dentro del útero y el útero tiene una temperatura muy distinta a la del ambiente, ¿no? Además de todas las condiciones que ello implican.
Claro. No se olviden también que el recién nacido se alimenta, mejor dicho, el feto se alimenta cuando está dentro del abdomen, de la barriga de su mamá, se alimenta a través del cordón umbilical. Y este cordón umbilical también cumple otras funciones, que es la de transporte de oxígenos, y hasta podrían decir los psicólogos que cumple una función muy importante en la transmisión de emociones, ¿no? Por eso es importante también la educación allí a la madre gestante, ¿no? Sobre una buena convivencia con el padre, porque no todos los hogares van a ser funcionales, hay algunos que van a tener algunas complicaciones, ahí hay que trabajar. Y también ahí hay que hacer énfasis en el trabajo en equipo, ¿verdad? La mayoría de las personas aquí piensan que la gestante, por la situación en la que se encuentra, debería recibir solamente el paquete orientado a medicina. Pero la verdad es que no es esa. Si por lo que les he puesto anteriormente, para nosotros poder brindar un paquete de atención integral a toda a la madre gestante, debería de ser a través del equipo multidisciplinario de salud. Y ello incluye al médico, incluye al nutricionista, incluye al obstetra, e incluye también al personal de psicología, ¿no? Si se dan cuenta, si nosotros trabajamos todos articuladamente, vamos a ofrecer un plan de actividades por paquete. Y el único beneficiario aquí va a ser quién, va a ser la población, va a ser la persona como ser, ¿no? Y así estaríamos logrando muchos de nuestros objetivos como persona, como profesionales, y estaremos también contribuyendo a los que nos piden la realidad actual, ¿no? La realidad actual, si nosotros vemos las estadísticas de ENDES, ¿cuál es la principal causa de muerte de mortalidad materna y de mortalidad neonatal? La principal causa de mortalidad materna son las infecciones, ¿verdad? Y en el caso de mortalidad neonatal, también son las infecciones. Pero esas infecciones se dan por una secuencia digamos, mal diseñada que se da en el paquete de atención, ¿no? Si bien es cierto, el concepto de infección es uno solo, que es la invasión de organismos extraños, llámese virus o bacterias, al cuerpo humano, pero a lo mejor, ¿qué cosa no se hizo bien en términos de prevención? Se habrá educado bien a la madre acerca de que debe de acudir frecuentemente a sus controles prenatales para que el parto sea exitoso. Se le habrá educado allí a la madre gestante respecto a los cuidados que debe tener y a la alimentación que debe de seguir durante todo el proceso de los 9 meses. Entonces, esa es una pregunta que nos invita a nosotros a pensar que un problema chiquito como esta la infección no solamente queda en esa definición que les he dado, sino que es algo que abarca que va más allá de lo que seguramente tal vez por el estrés no nos impide ver, ¿cierto? ¿Ya? Ahora tenemos aquí eh, un tipo de vitamina que es la vitamina A, ¿no? La vitamina A, aquí tenemos como ejemplo la vitamina al retinol, que es un tipo de ellos, ¿no? ¿Dónde lo podemos encontrar este tipo de vitaminas? Lo podemos encontrar en el aceite del hígado de pescado, también lo podemos encontrar en el hígado del pollo, de la res, en las mantequillas de origen animal y en la crema de la leche íntegra, o sea, la leche deslactosada, el queso, la yema del huevo es un buen aportante de este tipo de vitaminas. Y a los que contienen el origen vegetal tenemos a las espinacas, tenemos a las hojas de remolacha, ¿no? A las mostazas, al rábano. Aquí también pueden encontrar a lo que es al brócoli, a las espinacas, entre otros, ¿no es cierto? Y también a lo que es de origen de las verduras, como a la zanahoria, a las frutas como el mango, ¿no? Los efectos en el organismo de la vitamina A, como por ejemplo el retinol,
son positivos y van a contribuir al retardo en el crecimiento infantil. O sea, va a prevenir todo lo que es el raquitismo, ¿no? Va a prevenir todo lo que es crecimiento defectuosos en nuestro sistema óseo, ¿no? Y también particularmente en nuestros dientes, ¿no? Al brindar esencialmente todo lo que es calcio. Recordemos que el calcio es esencial en nuestro sistema óseo para poder darle toda la fuerza que necesita, ¿no es cierto? Dado que es el sistema óseo el que nos sostiene a nosotros y el que nos va a permitir realizar diferentes tipos de actividades, diferentes tipos de movimiento, nos va a dar la fuerza en conjunto con otros sistemas como el muscular, ¿no? También va a prevenir algunos tipos de cegueras que se adquieren normalmente de acuerdo a la etapa en la que se encuentren, de acuerdo a la etapa del desarrollo del ser humano, ¿no? Así como la xerostalmia, ¿no? Que es la perforación del tejido ocular con una pérdida total o parcial de la visión, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, profesor. La otra vitamina que teníamos que ver es la vitamina D. Esta vitamina D, generalmente los profesionales no lo suelen ver mucho. ¿Por qué? Porque la fuente de origen generalmente es la exposición al sol, ¿no? Ese es el fundamento que muchos especialistas dan, que muchos que se han dedicado al estudio de la nutrición lo sostienen. Sin embargo, es bueno saber que comprende un grupo de compuestos que son hidrosolubles, que van a ser esenciales para el equilibrio mineral de nuestro organismo, ¿verdad? ¿Qué entienden ustedes cuando hablan por equilibrio mineral del cuerpo? ¿Qué sería para ustedes un mineral? Bueno, un mineral son sustancias, ¿no? Como su nombre lo dice, son minerales que son esenciales para el correcto desarrollo a a nivel celular, que ya luego lo vamos a ir detallando. Al final está detallado a mayor especificidad, ¿no? Y estos minerales lo que nos ayudan a nosotros es a un correcto equilibrio de ácidos, a un correcto equilibrio hidroelectrolíticos, entre otros, ¿no? Esta vitamina D se va a sintetizar, o sea, se va a distribuir, se va a almacenar en humanos a través del colecalciferol, o llamada también la vitamina D3. ¿Cuáles son las funciones de la vitamina D para nuestro organismo? Sin duda es importante, puesto que ayuda a nuestro organismo, primero, a mantener un nivel saludable de calcio y de fósforo en la sangre. También nos ayuda a formar y mantener nuestros huesos sanos. Al nosotros tener un sistema óseo bien alimentado durante nuestra adolescencia, durante nuestra adultez, en el futuro, ya cuando estemos adultos mayores, digamos, vamos a tener un menor riesgo a sufrir enfermedades que afectan a nuestro sistema óseo. Pero ¿cuáles son estas enfermedades que con mayor frecuencia suelen afectar al hueso? La primera sería las que son de origen inmunológico, ¿no? O sea, las enfermedades reumáticas, llámese artritis, ¿no? Las otras serían, ¿cómo se llama esta enfermedad? Osteoporosis. Claro, la artrosis, ¿no es cierto? La joroba de Dowager, también la descalcificación de calcio que se produce. Porque Osteoporosis. claro, pero la descalcificación de calcio puede ocurrir también en el adulto mayor, pero puede ocurrir momentáneamente. ¿Por qué? Porque no se alimenta saludablemente, ¿no? No se alimenta en alimentos que contienen este tipo de calcios. Pero puede ser corregida en su momento si es que se les supluye tal deficiencia. De manera que no significa, digamos, un problema
ya grave, si es que se detecta a tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿qué cuidados hay que tener, por ejemplo, en una persona que padece de ortoporosis, ¿no? O de esta joroba de Wacher que les he mencionado? ¿Qué cuidados ahí podríamos hacer? La primera sería de cajón, ¿no es cierto? Identificar el problema, y el problema es la deficiencia del calcio. Suplir todo eso, ¿no? Con los alimentos que deriven o que contengan la deficiencia de este para poder ser administrado. Siempre la alimentación para ellos debe ser de forma gradual. O sea, no es porque le falte, digamos, 1000 miligramos por día, se le va a administrar todo, no. Tiene que ser gradual para que no haya también un efecto rebote. Ya, recordemos que este calcio luego no es que se quede para siempre en el organismo, porque si esto sucediera así, sería ya algo tóxico para el organismo, ¿no? Este tipo de alimentación tiene que ser luego eliminado. Y no necesariamente se va a eliminar por las heces, se elimina antes de que pase por las heces, pasa por un proceso de distribución y de absorción y de reabsorción por el órgano, como se llama el riñón, y por el hígado también. Allí es donde se reabsorbe todo el material que va a ser reutilizado luego para poder ser almacenado y donde pueda cumplir su función, ¿no? Y luego ya de ahí recién pasa por otro proceso con el cual ya se elimina. Si nosotros hemos estudiado la parte del sistema urinario, del riñón, vamos a encontrar que el riñón tiene una célula especializada, ¿no? Que se llama la nefrona. Dentro de esta nefrona va a tener cuatro túbulos, y en cada parte de ella va a cumplir una función distinta de la otra, ¿no? Tenemos el túbulo proximal, el túbulo distal, el túbulo ascendente y finalmente el túbulo ascendente. En cada uno de ellos cumple una función importante en el mantenimiento del equilibrio, otro en la reabsorción de nutrientes, otro en el mantenimiento del equilibrio de nuestra presión arterial, entre otros, ¿no es cierto? La vitamina D también controla la división y la especialización celular, ¿no? Y también va a modular todo lo que es el sistema inmunitario. Pero cuando dice aquí modular, entiéndase que va a ir desarrollando unas células que son especiales, que son, digamos, esenciales para el desarrollo de las defensas. Y una de estas células son el anticuerpos. Es una de ellas, porque en realidad hay otros. También tenemos a los glóbulos blancos, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, considerando la emergencia sanitaria mundial que estamos viviendo, no sé si ustedes han podido escuchar que de la llamada tormenta de citoquinas. ¿Han escuchado hablar sobre esto? No, profesor. No. ¿Qué pasa? Que cuando este virus, el SARS-CoV-2, que es el que origina el COVID-19, ingresa a las células de nuestro organismo, es principalmente por nuestras vías nasales, se va a encontrar, como le dije anteriormente, con esta ECA2, con esta enzima convertidora de angiotensina, que es su receptor natural, se va a unir, ¿ya? Y va a iniciar su proceso de replicación viral, ¿no? Por una secuencia que se distribuye a través celular, entre otros, ¿no? Una vez que esta célula esté infectada, va a seguir su proceso, va a llegar por todas nuestras fosas nasales, va a ir por nuestra tráquea y finalmente va a llegar por nuestros pulmones, ¿no? Y va a llegar allí y se va a producir una reacción que es normal, que es la de defensa de nuestro organismo, ¿no? Como ya este virus ha entrado, lo que nuestro organismo va a hacer es buscar sus sistemas de defensas para poder derrotar a este virus. Entonces, ¿qué pasa?
que llega un momento en que ya nuestras defensas no pueden, no pueden hacer, no pueden enfrentar este virus, y en consecuencia nuestro organismo lo que va a hacer es, va a producir otro tipo de células de defensa, que en este caso serían los linfocitos, pero estos ya van a ser de mayor cantidad, de mayor proporción, eh, con lo cual se va a producir un ataque ya explosivo, ¿no?, de nuestro sistema inmunológico. A este grupo, a esta reacción que les he mencionado, se le llama la tormenta de citoquina. Este es una característica y también podría ser un tipo de muestra que generalmente lo usan en las unidades de cuidados intensivos y lo usan también en los servicios de hospitalización en el área de COVID-19. ¿Ya? Es una característica principal y definitoria para poder también establecer luego el plan terapéutico que el paciente necesita, ¿no? También es conveniente aclarar que estos receptores que les acabo de mencionar no solamente se encuentran a nivel de nuestros pulmones, sino también se encuentran en otros órganos, como son el riñón, el hígado, ¿no? Y de allí a la importancia de la prevención en, en esta enfermedad, sobre todo en las poblaciones vulnerables, ¿no? Como por ejemplo los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos, las personas, digamos, que se encuentran con un IMC fuera de lo normal para la edad en la que se encuentren, ¿no? ¿Por qué? Porque en ellos hay una mayor exposición de este receptor, ¿no? Con lo cual este virus puede ya ingresar con mayor facilidad, ¿no?, ahí, y luego iniciar su proceso ya no solamente a nivel pulmonar, sino a nivel sistémico. Por eso es que muchas personas, ustedes han visto ahí, seguramente han visto por las noticias ahí que tienen problemas para respirar, pero no solo eso, sino también pueden presentar esta enfermedad que se llama sepsis, ¿no? O síndrome de infección generalizada. ¿Ya? Sepsis, sí. Actualmente también están viendo, no sé si han podido observar, según las investigaciones que han hecho, que en los niños se están presentando esta enfermedad que se llama el síndrome de Kawasaki, ¿no? Con lo cual creen algunos investigadores que no solamente ya afecta a las personas de riesgo, como se creía, sino también los puede afectar a ellos. Pero ¿qué es este signo, esta enfermedad de Kawasaki? Esta enfermedad de Kawasaki es una enfermedad que ataca principalmente a las arterias de nuestro organismo, ¿no? Y estas arterias tienen una función muy importante, que es la de eh, oxigenar a todas nuestras células, nuestros tejidos, ¿no?, con un aire puro. Si, por ejemplo, se obstruye ahí, se dilata, que es lo que sucede aquí con este síndrome de Kawasaki, entonces ya no va a ser la respiración normal, ¿no? Pero no solamente va a quedar ahí, sino también hay un alto riesgo de que la persona, o sea, el pediatra, el niño, pueda hacer también otro tipo de problemas, sino que procesos infecciosos, ¿no? Puede haber también allí una incapacidad del, digamos, del sistema inmunitario para que pueda ir desarrollándose satisfactoriamente, ¿no? En consecuencia, sus defensas del pediatra va a bajar y la mayor exposición a otras enfermedades va a ser mayor, ¿verdad? La vitamina D también contribuye a la reducción de algunos riesgos de otra enfermedad, ¿no? Al igual que el calcio, que favorece a la prevención de enfermedades óseas, la vitamina D también va a ayudar a la prevención de enfermedades óseas, ¿no? Si es que lo sabemos ingerir, ¿no? Y si es que lo sabemos combinar con nutrientes, o también lo podemos combinar o agregar, en este caso con el calcio o magnesio, ¿no? De preferencia sería que estos tipos de vitaminas los podamos encontrar siempre en los que contienen en origen animal o vegetal, ¿no? Que son los reservorios naturales. Ahora, hay algunos estudios también que han mostrado que un nivel bajo de vitamina D y una exposición insuficiente al sol
están asociados también a una osteoporosis. ¿No? Hay algunos estudios que han sustentado eso. ¿Cómo podríamos comprobar nosotros estos estudios? Sin duda lo tenemos que comprobar en la cancha, en el área clínica, ¿no? ¿Y cómo lo comprobamos esto? A través de los análisis que nos llegan del laboratorio, ¿no? Verificando si los valores normales eh, están dentro de lo que se requiere, ¿no? Si se ha comprobado que el calcio, junto con la vitamina C, también ayuda a prevenir fracturas. ¿Por qué? Porque se fortalece todo lo que es el sistema óseo, ¿cierto? Además, también cumple múltiples efectos beneficiosos en lo que es la función muscular, ¿cierto? La contractibilidad y todas las funciones que ello implica, ¿no? Asimismo, al poder potencializar, digamos, el sistema óseo y reforzar el sistema muscular, lo que va a hacer en consecuencia es dar una mayor fuerza a la persona, ¿cierto? Como ser humano, para que pueda ésta sostenerse y pueda hacer actividades que requieran un poquito más de esfuerzo, ¿verdad? Y también protege, dice, con la enfermedad del raquitismo y la osteomalacia, ¿no? Que son enfermedades causadas por deficiencia grave de la vitamina D. ¿Preguntas hasta aquí o todo está quedando claro? ¿Alguna duda? No, ¿verdad? Todo está bien, profesor. No sé, mis demás compañeros, no sé. Ya, ahora, el cáncer, referente a lo que es las enfermedades oncológicas, según algunos estudios han indicado que esta vitamina D podría tener efectos anticancerígenos, ¿no? Dado que los resultados de los estudios sobre la vitamina D, como el colorectal o como otras pruebas que se realizan para poder diagnosticar a una persona que padece de alguna enfermedad oncológica, ¿no es cierto? También han mostrado que una fuerte evidencia de alta dosis de vitamina D podrían reducir el riesgo de cáncer colorectal. Esto, por supuesto, tiene que ser comprobado. Esto solamente es una evidencia de investigaciones que he podido recolectar, ¿no? Todo tipo de hipótesis tiene que ser comprobado. Sustentada. Exacto, ¿no? También tenemos a las enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Sugieren que la deficiencia de vitamina D o un estatus bajo de la vitamina D podría estar aún vinculado a un mayor riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Así como las respuestas inmunitarias sobreactivas al cuerpo, ¿no? Que ataca a nuestras propias células y órganos, como es el caso de las enfermedades de la artritis, ¿no? Como es el caso de otros tipos de enfermedades propias, ¿verdad? Estudios clínicos también señalan que la vitamina D para algunas formas como la artritis han hallado que tiene efectos preventivos, ¿ya? O sea que si, por ejemplo, eh, al servicio del adulto mayor o al servicio de nutrición, mejor dicho, al servicio de nutrición es derivado un paciente con estos síntomas, es conveniente ahí que se le brinde toda la educación, toda la orientación referente a la alimentación que contengan este tipo de vitaminas para que la persona pueda establecer un régimen dietético y pueda, digamos, prevenir, si es que fuera el caso de la enfermedad, o de lo contrario, pueda llevar una vida ya más ajustada, ¿no? De acuerdo a la enfermedad que padece, ¿no es cierto? Ya. También han mostrado que la suplementación en bebés y niños con alta dosis de vitamina D podrían proteger contra el desarrollo de la diabetes tipo 1. Saben que la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 es la forma en cómo se produce, ¿verdad? En la diabetes tipo 1 se produce generalmente porque el organismo no sabe utilizar la insulina. Se da más comúnmente en niños. Pero en la diabetes tipo 2 hay una producción insuficiente de insulina, ¿no? Con el cual no logra satisfacer todas las necesidades metabólicas que el hígado necesita. El hígado y el páncreas necesitan para poder desarrollar todo lo que ello implica, ¿no? O sea, la correcta reabsorción de los productos
los fructos azucarados, ¿verdad? También contra las enfermedades cardiovasculares y contra la hipertensión. En este grupo de enfermedades cardiovasculares hay que tener un poco de cuidado porque son múltiples y cada enfermedad cardiovascular está clasificado de acuerdo a cómo es que se presenta ¿no? Hay arritmias, las diferentes arritmias se producen generalmente por una actividad eléctrica anormal del corazón de una persona. Así como nosotros necesitamos de nuestros alimentos, el corazón, para que pueda funcionar de manera normal, o sea, la actividad eléctrica pueda funcionar de manera normal, necesita de un eje principalmente, y este eje se llama eh, el, el ritmo sinusal. Y este ritmo sinusal consta principalmente de las fibras de Purkinje. Estas fibras de Purkinje son unas pequeñas ramificaciones que se encuentran en las cavidades externas del pulmón, o sea, en las cavidades de los ventrículos, en las paredes de los ventrículos, que van a impulsar al corazón desde la parte de los ventrículos hacia las aurículas, ¿no? Para que pueda bombear sangre hacia todo el organismo. Pero en todas las personas sabemos que no existe una buena actividad eléctrica del corazón. Hay algunas personas que sufren de diferentes tipos de arritmias, ¿no? Las más conocidas son las que son del bloque aurículo-ventricular. Y la característica principalmente que tienen este tipo de personas es que el corazón, o sea, los ventrículos, no logran bombear sangre suficiente hacia las aurículas. ¿Y cómo se ve reflejado esto en un electrocardiograma? Se ve reflejado, ¿por qué? Porque las ondas del P, las ondas Q, hasta el segmento ST, no tienen la misma duración con la que debería de tener. Las ondas del complejo QRS también se envuelven un poco más puntiagudas hacia la parte de arriba, ¿no? Y también se vuelve más profunda hacia la parte de abajo. ¿Por qué? Porque el corazón está bombeando más de lo normal, más de lo que debería de estar haciendo normalmente, ¿cierto? Ahora, este tema del electrocardiograma es un tema, es un tema bien bonito, pero es un tema también muy amplio. Una clasecita no creo que sea suficiente, ¿no? Porque hay que conocer toda la parte de fisiología, de semiología y finalmente todo lo que es la interpretación en sí del electrocardiograma. O tal vez tengan la oportunidad de recurrir a un curso de EKG, vayan, acudan y sobre todo pregunten. Si no pueden entender algo, si no logran interpretar algo, siempre es conveniente preguntar con la persona con la que lo está exponiendo para que puedan aclararlo. ¿Ya? Bien, y también está presente en los alimentos, la vitamina D está presente en los alimentos, es escasa, ¿no es cierto? O sea, como le dije anteriormente, por eso es que muchos investigadores no lo toman como una investigación, digamos, tan seria como si lo podían investigar en el caso de las vitaminas, de las proteínas, ¿no? ¿Por qué? Porque el origen normal, según las investigaciones, dicen que es los rayos del sol, ¿no? Aún así, hay unas fuentes naturales como son los aceites de hígado, de pescado, de agua salada, como las sardinas, los arenques, el salmón y la caballa, ¿no? También tenemos a los huevos, a las carnes, las leches, la mantequilla, contienen pequeñas cantidades, no mucho, a las plantas que son fuente pobres y las frutas, ¿no? Que no contienen un porcentaje normal de vitamina D, ¿ya? En la leche humana es insuficiente para cubrir estas necesidades de los bebés. Aquí nos está dando un dato muy importante. En la leche humana es insuficiente para cubrir las necesidades de los bebés. ¿Por qué creen ustedes que dice esto de aquí? ¿Alguien que tenga alguna idea? Bueno, en los recién nacidos hay una complicación neonatal que se le llama la hiperbilirrubina, ¿no?
que generalmente se da porque el cuerpo humano, del recién nacido, no logra distribuir bien todo lo que es la hiperbilirrubina, ¿no? Por problemas que generalmente son fisiológicos, que pueden ser tratables. Ya se convierten en algo patológico cuando sobrepasa, cuando, mejor dicho, se presenta antes del tiempo indicado. ¿Ya? Pero sí tiene tratamiento este tipo de bilirrubina, generalmente lo hacen a través de la fototerapia, allí mismo dentro del servicio de neonatología. ¿Ya? Y bueno, en referente a la alimentación que deberían de tener este tipo de recién nacidos, también va a tener un poquito de cuidado aquí, pero la alimentación generalmente es la misma, en base a lo que yo he podido observar en la práctica, ¿no es cierto? Porque el tratamiento aquí más que todo es con la fototerapia, para poder restablecer los valores normales de bilirrubina del recién nacido, ¿no? A los estándares normales. Y finalmente acá tenemos a los minerales. Los minerales son fuente de energía, como le dije anteriormente, ¿no es cierto? Para que el cuerpo humano desarrolle funciones esencialmente inmunitarias, como es en el caso de los orígenes, de los que contienen origen como el zinc, el seleno y el cobre. Pero particularmente con el hierro cumple una función distinta, que es la de transportar oxígeno para todos los órganos y tejidos del ser humano, ¿verdad? ¿Qué pasaría si una persona, si una persona tiene una deficiencia de hierro en la sangre? No va a Eh, tener, digamos, una buena, lo primero es que no va a haber una buena coagulación. coagulación. Claro, eso sería algo secundario, pero esencialmente lo que no va a haber ahí es una buena alimentación, ¿cierto? Y esa buena alimentación, esa mala alimentación, mejor dicho, se va a manifestar de diferentes formas. La primera es que va a haber un descenso brusco del peso, ¿no? El otro es que va a tener también algunas complicaciones a nivel respiratorio, porque no está llegando suficiente oxígeno a la sangre, ¿no es cierto? Y en consecuencia no va a haber una buena defensa, ¿verdad? Ujú. ¿Sí? ¿Iba a decir algo? No, profesor. ¿Ya? El hierro también se puede administrar a través de suplementos. El hierro no solamente se les hace suplemento o sea, no solamente se le administra de manera exógena a un niño que acude a un consultorio de crecimiento y desarrollo. El hierro también se usa de manera psicoprofiláctica a una mujer adulta. ¿Para qué? Para prevenir justamente la deficiencia de durante su proceso de gestación. ¿Por qué? Porque si una madre gestante está con deficiencia de este principal mineral, ¿qué cosa creen que va a pasar? ¿Creen que el recién nacido se va a desarrollar de manera normal? No, ¿verdad? Ahora, hay que tener en cuenta también que el proceso de la formación del nuevo ser tarda un promedio de 9 meses, ¿verdad? Esencialmente el 40. desarrollo se va a dar a partir del segundo o tercer mes, ¿no es cierto? Allí es donde ya se empiezan a dar todos esos cambios que van a ser luego notorios en la ecografía obstétrica, ¿no? ¿Y a partir de qué mes, curiosamente, empiezan a dar este suplemento de hierro a una madre gestante? A partir de las 14 semanas, ¿no? A partir de las 14 semanas o segundo mes. Hasta ¿Ese es el que, ácido fólico, profesor? perdón, ¿El hierro es el ácido fólico, lo que le mandan a las gestantes? el hierro, no, el hierro es uno, el ácido fólico es otro, son dos diferentes. ¿Ya? Ok. Pero tanto el hierro como el ácido fólico, ambos se dan a las gestantes, como medida profiláctica, justamente como les decía, para prevenir complicaciones en el desarrollo del nuevo ser. ¿De acuerdo? ¿Ya? De acuerdo. Ahora, los requerimientos ya lo puede establecer el médico tratante, porque si por A o B encontraran a una madre gestante que tenga deficiencias, eso ya lo tiene que ver el médico, o lo podría también
ser administrado paliativamente con el nutricionista, ¿no? Puesto que es el profesional idóneo para este tipo de casos. Ya. Ahora, el zinc, el seleno y el cobre cumplen funciones importantes esencialmente para la formación de anticuerpos. Y cuando hablamos de la formación la formación de anticuerpos, estamos hablando de células que son especializadas en el sistema inmunológico, ¿no? Que nos van a defender a nuestro organismo cuando se encuentran frente a alguna sustancia que resulta dañina para el ser humano, ¿verdad? Ya les explicaba anteriormente el caso de esta enfermedad actualmente, ¿verdad? Ya. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de alimentos? Lo podemos encontrar ¿cómo se llama? En carnes rojas, también lo podemos encontrar en las verduras, ¿no? Acá en los cereales también lo podemos encontrar, en los frutos secos, como por ejemplo aquí esto me olvidé su nombre, esta frutita de aquí, ya, también lo podemos encontrar en el hígado, más que todo en el hígado de res. ¿Por qué en el hígado de res y por qué no en el hígado de pollo? Porque ustedes saben que la vaquita, ¿no es cierto? ¿De qué se alimenta generalmente la vaquita? Se De alimenta hierro, no, ¿de qué se alimenta la vaca? Se alimenta de que del pasto, ¿verdad? pasto. Ujú. Del verde. ¿Y dónde habíamos dicho que se encontraba el mineral? Generalmente en los productos verdes, ¿no? De Lo origen veo. vegetal. ¿Se dan cuenta? Por eso es que, de preferencia, cuando quieren encontrar este tipo de minerales, háganlo, pero en lo que es de origen, eh, ¿cómo se llama? De la carne de res. La carne de pollo también aporta, pero no tanto. Más aporta la carne de res, ¿ya? También en las legumbres y en lo que es los mariscos, ¿no? Los derivados de productos de la concha, todo eso. ¿Hasta allí tienen alguna pregunta o hay alguna duda? ¿Han entendido todo hasta aquí? Sí, profesor, está muy... Ya. Ahora, conviene preguntarle, a ver, ¿qué actividades usted realizaría si es que se encontrara con una, digamos, a ver, con un paciente oncológico, considerando todos estos puntos que les he mencionado, ¿qué plan de actividades realizaría usted para la prevención de complicaciones propias de una enfermedad oncológica? ¿Podría hablar algo? Bueno, profesor, en lo que es oncológico, bueno, es bien complejo ya que es un paciente que, bueno, que está presentando cáncer, ¿no? Bueno, en mi caso yo he tenido a mi esposo con cáncer, ¿no? Y bueno, fue un momento bastante difícil, ¿no? Pero él tuvo cáncer renal, Ujú. ¿no? Y extirpación de un tumor también en el mismo riñón, así que extirparon todo el riñón más el tumor, ¿no? Y sí, bueno, tengo que cuidarlo bastante, puesto que es un paciente que ya, claro, está digamos así, ¿no? Sin medicinas oncológicas propiamente dicha, pero tiene que tener una alimentación saludable, ¿no? Claro. Y, También lleva un control, un seguimiento él, ¿no? Bueno, le sacan tomografías, bueno, ahorita está un poco que no está yendo al hospital a requerir, digamos así, medicinas, pero sí está bastante controlado anualmente, le hacen tomografías, le hacen resonancias magnéticas cada 6 meses, lleva control cada 3 a 4 meses, lleva control con el oncólogo, también lo ve su nefrólogo, ¿no? Y sí, es bastante controlada también su alimentación, por lo que aparte de eso, bueno, hace un año se puso mal con una dolencia coronaria, ¿no? Entonces, también tengo que cuidarlo mucho más con esa alimentación también. Por eso a veces
mi deseo de aprender mucho más en lo que es nutrición, porque bueno, tengo a mi esposo que es el jefe de familia, ¿no? Que el año pasado se puso muy mal, le pusieron un stent en el INCOR, Ah, ¿no? Porque tenía ya. dos arterias obstruidas. Le hicieron un Entonces, bypass. sí, sí, con unos, bueno, es el doctor, claro, se dice bypass, pero en realidad le colocaron unos stent en dos arterias que estaban obstruidas, ¿no? Entonces, Ah, ya, ya, se ya. No, no, puso no es bypass, entonces es como una sí, línea temporal como para un poder, extensor para que claro, pueda pasar sin dificultar exacto, la la sangre, ¿no? sangre, claro. Irrigando, claro. Sí, sí entiendo. Entonces, estuvo bastante delicado, que de verdad nos asustamos bastante porque estábamos de viaje inclusive, no estábamos en Lima, estábamos en Guarmey, y teníamos que regresar y no, en realidad ya no se pudo regresar tan rápido, ¿no? Hasta esperar que él se pusiera mejor allá, ¿no? Pero sin sus médicos, sin nada, así que tuvimos que, porque en realidad en Guarmey no tienen un buen hospital, entonces Ujú. tuvimos que llegar acá a Lima, a Dios gracias llegamos bien y con el mismo día que llegamos lo llevé al hospital, ¿no? Y ahí se quedó internado y estuvo una semana en lo que es ¿cómo se llama? Hospitalización, Ya, ¿no? Ya para pacientes coronarios, ujú. ¿no? Y después al día siguiente, bueno, digamos a los 8 días ya lo tuvieron que intervenir, ¿no? En el INCOR. Hicimos la transferencia para allá y todo. Y sí, fue bastante preocupante, ¿no? Porque aparte ahí se le declaró la hipertensión, que también tiene, y ahorita toma bastantes medicamentos, ¿no? Entonces, tiene que cuidarse ahorita bastante. En esta época, imagínense cómo estamos, ¿no? Con la pandemia, que él prácticamente es paciente en casi todo, ¿no? O sea, hipertensión, paciente cardiovascular y encima paciente que ha tenido, es paciente también oncológico, ¿no? Entonces, sí, la alimentación es bastante importante, profesor, en este caso para mi esposo, sí, casi la mayoría de comidas bajas en sal, ¿no? Y inclusive usamos, solamente utilizo miel casi para endulzar los desayunos, los jugos casi natural, a veces ni le echo nada, ¿no? Pero por ahí un poquito de miel al té, ¿no? A la manzanilla o a la leche, a los jugos, ¿no? De hecho, algarrobina, cosas mucho más naturales, ¿no? Trato de, en realidad, de llevar una alimentación muy saludable tanto por mi hijo, que es asmático, y también por mi esposo, ¿no? Que es paciente, como ya le mencioné, con paciente también de alto riesgo, ¿no? Que tengo que cuidarlo, ¿no? Entonces utilizo bastantes vegetales, utilizo bastante quinoa, ¿no? Ya sea en jugos, ya sea en guisos, incorporo la mayor cantidad de vegetales y de carbohidratos, digamos, que sean más saludables, ¿no? Para la alimentación, bastante leche, queso, puedo hacer de repente algunos postres, pero siempre cuidando el nivel de azúcar, ¿no? Que no sea, pues, tan intenso, ¿no? La sal igual, ya mis hijos, gracias a Dios, se acostumbraron a las comidas también baja en sal, más por mi esposo, ¿no? Hace un año se declaró la hipertensión, así que desde ese año, desde el año pasado, consumo muy bajo de sal, ¿no? Y bueno, pienso que la alimentación en estos momentos, al menos para mi familia y creo que para todo el mundo, debería ser lo más saludable posible, ¿no? Puesto que estaríamos evitando muchas enfermedades, ¿no? Ya sea diabetes. Tengo a mi papito también que es diabético, ¿no? Gracias a Dios está controlada, ¿no? Tengo sus medicamentos, ahorita lo tengo lejos de mí, pero sí, hablo bastante con él y siempre le aconsejo, ¿no? Que haga caso a mi mamá, que se cuide, que siga con su alimentación saludable, que coma bastante fruta, naranja, bueno, en fin, todas las frutas que le ha mandado su médico. Y bueno, olvidarse del azúcar en el caso de él, ¿no? Lo más saludable posible, también utilizan miel, siempre converso con él para darle también las pautas, ¿no? Porque a veces usted sabe que las personas mayores, de la tercera edad sobre todo, no hacen mucho caso, ¿no? Como que se ponen un poquito
terquitos, entonces hay que hablarles más. A veces me dicen, no, conversa con tu papito, porque a veces no me hace caso, o por ahí me quiere sacar la vuelta, se quiere echar azúcar, entonces ya converso con él, como ustedes decían antes en la clase, ¿no? Que a veces no somos conscientes. Entonces, en este caso, mi papá a veces también no es muy consciente. Tengo que estar de repente llamándolo por teléfono, papacito, por favor, haz caso a la mamita, no le saques la vuelta en lo que es azúcares, por favor, es lo que menos tú debes consumir. Ya, sí, voy a hacer caso, pero por ahí de nuevo, por ahí malos días me vuelve a llamar, ¿no? De que a veces no quiere hacer caso, pero a veces es propio de la edad, pienso yo, que son un poquito tercos. Pero sí, profesor, es muy importante de verdad la nutrición para todo, en realidad para todas las enfermedades, consumir todos los grupos de alimentación, ¿no? Todos los grupos que usted ha mencionado, proteínas, carbohidratos, bueno, grasas naturales, grasas minerales, todo, pero tenemos que tener mucha conciencia para alimentarnos, ¿no? Para alimentarnos lo más saludable que podamos. Eso sí, en cuanto, bueno, a lo que es oncológico, bueno, hay que llevar de repente un control también con su médico, ¿no? Y lo principal es detectar, bueno, ¿cómo se llama? Detectar la enfermedad a tiempo, luego, bueno, ponernos en manos de los profesionales, ¿no? De los médicos, también tener un nutricionista que nos guíe en cuanto a la alimentación, ¿no? Para nuestra enfermedad, ¿no? Para poder llevarla de la mejor manera, sobre todo con calidad de vida. Pienso que alimentarnos sano es tener calidad de vida, profesor. Eso es lo Claro. principal, ¿no? Para mí, ¿no? Porque podemos tener las enfermedades que tengamos, pero si lo llevamos con conciencia, adecuadamente, obedeciendo las indicaciones del médico, también de nuestro nutricionista, creo que vamos a llevar mejor nuestra vida y tener una calidad de vida, digamos, tranquila, ¿no? Sin preocuparnos y sin tampoco preocupar a la familia, porque a veces si no hacemos caso preocupamos a los demás miembros de la familia, no solamente nosotros nos asustamos, sino que toda la familia se asusta cuando hay los niveles elevados, ya sea de glucosa, colesterol, triglicéridos o ya sea el azúcar, ¿no? ¿No? Y la hipertensión, que también si no nos controlamos, también se dispara, ¿no? La presión, y eso sí es bien peligroso. Y ahorita hay que cuidarse porque no podemos acudir, digamos, ante una eventualidad así, una emergencia, no podemos acudir a cualquier hospital en estos momentos con esta pandemia, ¿no? Por eso le digo a mi hijo también que es asmático, hay que cuidarte. Me dice, ¿por qué me cuidas tanto en esos momentos? Porque no puedo hacer muchas cosas. Pues estoy, ¿no? Las cosas, todos los líquidos son tibios y son, este, ahorita, por ejemplo, bastante agüitas para hígado graso, bastante cosas naturales también. Hay bastante, lo que es medicina natural, ¿no? Hierbas, bastantes naturales que te pueden ayudar bastante, ¿no? Para no consumir de repente tantas medicinas. O en el caso de ser jóvenes también no les voy a dar a mis hijos medicinas, ¿no? O sea, prefiero utilizar la medicina natural por estos momentos porque no hay la opción de ir a un hospital, entonces que tenemos que cuidarnos mucho más en estos tiempos, profesor. Mira, tú has mencionado un lado muy importante que es la medicina natural. Si bien es cierto, la población actualmente aquí de la costa está acostumbrada a llevar una alimentación en base, primero, de acuerdo al grupo de personas que son, ¿no? Por ejemplo, las personas que saben alimentarse normalmente lo van a consumir a través de las fuentes de origen que son los reservorios, ¿no? De origen vegetal, de origen animal. Las otras tipos de personas que, digamos, no tienen un buen régimen dietético, no van a llevar cualquier tipo de alimentos, van a consumir cualquier tipo de alimentos y ellos incluyen a la alimentación chatarra, ¿verdad? Esto es referente en la realidad de la costa, pero en la realidad de otras regiones, como por ejemplo la Amazonía, no es distinta a la de Sí, la más costa. sanos, más saludables. La de los Andes no podría opinar tanto porque no, bueno, he estado en una región, pero no he podido observar tan de cerca, pero en la selva sí te puedo decir que la gente no
no consume tanto lo que es las verduras ni todo lo que se conoce aquí en la costa. Ellos allá encuentran la alimentación en las fuentes de origen de medicina tradicional, de medicina alternativa. Por ejemplo, ellos para curarse de una gripe o de un resfriado común, no es que toman su pastilla, no es que toman a una tacita de anís, no, ellos toman ahí tienen, lo que hacen es compran un quión y este quión lo descascaran, ¿no? Lo descascaran toda la cascarita y entre 2 o 3 quiones lo licúan con agua y lo hacen una fusión. Y esa fusión que sale del resultado se lo toman y ellos me han manifestado a mí que al cabo de 1, 2, 3 días es efectivo al 100% más que el de una pastilla o el de una tacita de café que normalmente uno está acostumbrado aquí en la costa, ¿no? No lo he podido observar, la verdad, todavía, pero no creo que sea una mentira. Sí, si la mayoría me los ha dicho, entonces seguro que sí. Así también me han podido manifestar otros tipos de tratamiento para otros tipos de enfermedades, ¿no? Pero esto ya esos son, también incluye y se ve afectado también por el resto de las condiciones climatológicas que allá hay, ¿no? Porque allá tienen otro clima que es distinto aquí. Las creencias culturales también son diferentes, no son las mismas. Ahora, para la atención de la pregunta que yo te hacía, ¿qué actividades harías tú para la prevención de alguna enfermedad oncológica? Va más que todo para que yo quería saber qué actividades, ¿no? O sea, cuáles serían tu accionar si es que te encontrabas en una situación. Y cuando hablamos de una enfermedad oncológica, si bien es cierto, es un grupo amplio, pero generalmente se entiende que una enfermedad oncológica es una enfermedad que ataca, ¿no es cierto?, a las células de nuestro organismo. Y cuando ataca a las células del organismo, ¿qué cosa hay? Hay una disminución de la función normal, ¿no? Y del sistema de defensa también del organismo. Entonces, el enfoque del plan de actividades que nosotros deberíamos de tener es considerando esos 2 puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque al atacar las células de nuestro organismo, en consecuencia va a disminuir nuestras defensas, ¿no? ¿Y qué va a ocasionar esto? Va a ocasionar que la persona desarrolle otro tipo de complicaciones que son secundarios ya a alguna enfermedad oncológica, ¿no? Por ejemplo, una de las complicaciones que se pueden dar a nivel del sistema tegumentario, o sea, a nivel de la piel, es la neutropenia. De hecho, es una característica principal en todo tipo de paciente oncológico, ¿no? Neutropenia, ¿por qué? Porque su defensa justamente baja, y baja la primera defensa de nuestro ser humano, que es el sistema tegumentario, la piel, ¿verdad? Si has podido tener alguna experiencia con este tipo de pacientes, vas a poder ver que su piel va a ir cambiando de tono, va a ir cambiando de color y en algunos casos va a ir apareciendo unas pequeñas manchitas, ¿no? Esa es una característica principal de la neutropenia. Y de allí a la importancia de no solamente de tratarlo con nutrición, sino también saber qué cuidados debe de tener esta persona para poder para poder manipularla, ¿no? O sea, por ejemplo, si fuera una persona postrada o una persona, digamos, que se encuentra inconsciente, ¿no? Saberlo manipular, todo siempre con las medidas de bioseguridad. Porque si yo, por ejemplo, sé que esta paciente tiene una infección a nivel de la piel, producto de las complicaciones de la misma enfermedad, y no tengo la asepsia adecuada, entonces, ¿qué va a pasar? Puede infectar la piel. Vamos a agregar otro factor más y ya cada vez se reduciría una esperanza para el tratamiento, ¿no es cierto? Sí. Y las complicaciones van a ser peores, no solamente a nivel del paciente, sino también para complicaciones legales que incluye para el profesional del cual está a cargo. ¿Ya? Ahora, en referente a lo que es las políticas de Estado, el, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, perdón, es el que rige todo los 3 ejes principales para el abordaje de una enfermedad. Y ello incluye la prevención, sensibilización, el tratamiento y el control de las enfermedades. Pero ¿cómo lo hace el Ministerio de Salud? Lo hace a través de paquetes
lo hace a través de programas, ¿no? Y lo hace a través también de normas. Lo que busca esencialmente el ministerio es justamente eso, ¿no? Enfocarse en esos 3 puntos para poder darle un tratamiento focalizado de acuerdo a donde se encuentre. Quiere decir que si, por ejemplo, estoy con una población de estudiantes, ¿no? Supongamos, de estudiantes universitarios que se encuentren en un rango de 25 a 30 años, que aparentemente tienen características de estar sanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que yo haría ahí para prevenir algo? ¿Qué podría prevenir yo ahí? ¿No? Tendría que primero ver, ¿no? Las características, cómo son todo eso. Y en base a eso ya yo poder establecer un plan de actividades, ¿no? Y en ello se incluye bueno, si estamos hablando de nutrición, tendría que ser la nutrición, ¿no? Se le educaría a todos los estudiantes sobre la importancia de una alimentación saludable, ¿no? Porque ayudaría contra la prevención de enfermedades cardiovasculares, eh, ayudaría también a estar bien emocionalmente, ¿no? ¿Qué más? Nos ayudaría a nosotros a mejorar nuestra calidad de vida y esto se vería reflejado en los resultados académicos, en las relaciones sociales que uno tiene, ¿no? Y contribuiría en mayor proporción a la salud mental también como sociedad, porque no todas las personas también piensan lo mismo, ¿no? Cada uno tiene una manera distinta de pensar a la de la otra, pero si una persona está segura y esa seguridad se ve reflejada en cómo uno se sociabiliza, entonces eso va a decir mucho de una persona, ¿no? ¿Qué podemos también tratar ahí en una población joven? Podemos tratar también sobre algunas infecciones de transmisión sexual que se producen generalmente por una actividad sexual inadecuada, ¿no es cierto?, sin protección. De hecho, es algo común que sucede en ese grupo poblacional. Podríamos tratar también sobre el embarazo responsable, la paternidad y maternidad responsable, ¿no? Y eso nosotros lo podríamos sustentar en base a que actualmente tenemos una tasa de natalidad y una tasa de paternidad que si bien es cierto, está dentro de los valores normales, según lo que manifiesta ENDES, pero que, digamos, no se ajusta de acuerdo a la realidad económica con la cual vivimos, ¿no? Porque no todos tienen, digamos, un trabajo seguro, un trabajo digno, con el cual les permita a ellos, como sociedad o como personas, poder iniciar ya un vínculo de familiaridad. El vínculo de familiaridad implica muchos aspectos, no solamente tener eh, una seguridad emocional, sino también tener una economía con la cual uno pueda sustentarlo. Si no sucede eso, ¿qué va a pasar? Entonces va a seguir la cadena de pobreza, va a seguir la cadena de problemas, va a seguir la cadena del desempleo, va a seguir la cadena eh, de mortalidad, porque si este niño no se alimenta, no va a comer bien, y si no come bien, va a tener enfermedades, ¿no? Y se dan cuenta, todo esto es una cadena que sigue y no para. Hay Por eso es desnutrición. importante, por eso le hacía la pregunta en la prevención, porque la prevención para mí siempre va a ser más importante que tal vez que el tratamiento o el control, porque el control, una vez que la enfermedad ya está presente ahí, lamentablemente eh, pueda que la persona no colabore tanto, como se dice, ¿no? Aunque hay algunas sí, evidentemente que sí lo podrían hacer, ¿no? Ahora, en lo referente del tratamiento, el tratamiento se enfoca generalmente en el cuidado, se enfoca en la atención, que puede ser atención ambulatoria, o sea, a domicilio, a través del... Bueno, por ejemplo, Salud tiene un programa que se llama PADOMI. ¿En qué consiste este programa? Que el profesional a cargo de la atención va y le brinda toda la atención, los cuidados necesarios para la persona, ¿no? Por Disculpe, ejemplo, profesor, ¿cómo se llama el programa? PADOMI. Mm. PADOMI, ese lo tiene solamente el seguro, no lo tiene el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces el profesional va al domicilio, va a realizar el procedimiento, ¿no? A diferentes tipos, ¿sabes? Va solamente, no solamente por ejemplo, a pacientes que están postrados, sino también va a todos los pacientes que, digamos, tienen alguna enfermedad oncológica, tienen alguna enfermedad inmunosupresora, ¿no? O otros tipos de enfermedades, ¿no? Que requieran la atención, ¿no? Va y se le brinda la atención, todos con los cuidados de bioseguridad necesarios, ¿ya? Y también, en el caso del Ministerio de Salud, lo que ellos hacen es un tratamiento ya focalizado.
O sea, tratamiento focalizado lo hace a través de sus DIRIs y sus direzas, ¿no? Y a través de sus DIRIs y sus direzas se ramifican en las microredes y en las redes, y hasta llegar finalmente a los puestos de salud, que es donde está, donde tiene mayor alcance con la población, ¿no? Para asegurar así la atención y reducir las brechas de desigualdad en lo que es la atención primaria en salud, ¿no? Y finalmente tenemos en el tratamiento, en el control, perdón. Y cuando hablamos de control ya hablamos de que una persona ya está con la enfermedad. Puede ser una enfermedad crónica, no transmisible, como puede ser una enfermedad que sí es transmisible, ¿no? Como por ejemplo el virus de la hepatitis, ¿no? Entonces allí lo que busca el ministerio generalmente es dar todo el tratamiento paliativo y toda la atención para prevenir que esta enfermedad se disemine, se expanda y desequilibre totalmente la curva epidemiológica. En salud nosotros tenemos, midimos, mejor dicho, los casos que se presentan en una comunidad. Se registran semanalmente a través de una ficha que se llama Vigilancia Epidemiológica o VEA. Allí lo que se hace semanalmente es, ¿no?, registrar de, todo tipo de alarmas, ¿no?, que signifique un problema para la salud. Por ejemplo, ocurre un caso donde una persona va, qué sé yo, por fiebre, más dolor general, qué sé yo, más vómitos, las características de una enfermedad rara. Entonces va y se le registra ahí para hacerle luego la derivación correspondiente. Si es que está en el puesto de salud, le deriva luego a la red, o también tiene la opción de acudir directamente a la unidad ejecutora, que en este caso es el hospital, ¿no es cierto? Ese es en el manejo del MINSA, pero el manejo de salud es otro, no es el mismo. El manejo de salud, como es el privado, el paciente va de frente al hospital, ¿no? Ya. Ahora, vamos a volver un poco acá al tema de los minerales y aquí vamos a terminar. Esta tabla que ustedes están viendo aquí son descripción de la información nutricional, por ejemplo, de un producto, ¿no? Esto es algo similar como si tuvieran, como si estuvieran comprando, qué sé yo, un perfume. Cuando ustedes compran un perfume, ven ahí que dice la marca, ¿no es cierto? Dice su marca, dice cuántos mililitros contiene y cuántos gramos equivale. También dice las características de la marca, ¿no? O mejor dicho, las características de la presentación, que puede ser redondo, puede ser circular, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Igualito sucede con el empaque nutricional. El empaque nutricional tiene toda la información del producto, ¿no es cierto? En primer lugar, tiene ¿cómo se llama esto? La porción en la cual se incluye, ¿no? En este caso, por ejemplo, es un vaso, y en un vaso equivale a 200 mililitros del producto, ¿no? Y las porciones por envase, que en este caso, que es, el ejemplo es por 5, o sea, la presentación es para 5 personas, ¿no? También tiene abajito la cantidad de los nutrientes de cada uno de ellos, o sea, lo que contienen los nutrientes, ¿no? Por ejemplo, si es si es un yogur, por ejemplo, ¿no? Tiene cuánto contiene de energía, cuánto contiene de proteínas, cuánto contiene de grasas, y finalmente cuánto contiene de excipientes, ¿no es cierto? O sea, lo que resulta de todo. También contiene otros que no necesariamente son vitaminas, pero que son sustancias alcalinizadoras, como por ejemplo el sodio y el potasio, ¿no? Y la proporción es, nuevamente, proporción de envase personal por ración, y por ración en base ya grupal, o sea, general total. Es algo así como el peso neto versus el peso bruto, ¿no? ¿Ya? Y luego tenemos aquí a los otros tipos de nutrientes que también podría contener, ¿no? Nuevamente acá, cada uno con su fórmula César, cada baja. uno con su Ya está fórmula la cena. del esto, ¿no? Dale almuerzo. Ya, entonces, también contiene acá la cantidad, que es el gramo, ¿no es cierto? ¿Cuánto equivale?
las porciones, como le decía, ¿no? Y lo demás, ¿de acuerdo? Todo esto que ustedes pueden ver aquí es el etiquetado que debe tener todo producto. Ahora, el año pasado, el Parlamento, no sé si están atentos a los boletines que dan, o mejor dicho, a las noticias que suceden en ese poder del Estado, se decretó una ley o una norma donde se les advertía o se les indicaba a las empresas de alimentos que deberían de etiquetar en la parte externa de forma general, lo que contenía su producto, ¿no? A través claro, a través de lo que usted menciona, ¿no? Donde cada uno debería indicar si contiene alto en grasa, si contiene alto en calorías. Sí. Calorías octógono. Eso lo hicieron con la finalidad de que la población pudiera acceder de manera más rápido a una información precisa. ¿Por qué? Porque estas sustancias, justamente el azúcar, el sodio, ¿no? Resultan dañinas en cantidades mayores cuando la persona lo consume, pero muchas veces esto las personas no lo saben. Por ejemplo, una persona que es hipertensa, ¿no? Que le guste, qué sé yo, las papitas saladas, ¿no? Y no sabe que tienen una alta cantidad de sodio, tal vez lo ignore Salía alto el sodio. y en la parte bajita justamente de la información nutricional dice, no, sodio, qué sé yo, 100, 200 miligramos. Y esa persona es hipertensa, imagínate, que lo único que estaría ocasionando ahí es complicación, ¿no? Entonces, esa fue la finalidad de los octógonos, de que la persona sepa que el producto que está consumiendo es dañino para su salud, ¿no? O que lo puede consumir, pero en cantidades pequeñas, ¿ya? O algunas empresas, obviamente, acataron, otras empresas no tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque le resultaba perjudicial para ellas, pues, porque una vez que la persona ya sabe qué es lo que está comiendo, evidentemente no lo va a consumir, ¿no es cierto? Ya va a tener, claro, restricciones, ¿no? Claro, pero en cierta medida fue muy beneficiosa para la salud, ¿no? Así como estas medidas que ha tomado el Parlamento, ha dictado sin duda otras también, como son el control del etiquetado también para todos ¿cómo se llaman? Los productos nutricionales, ¿no? Al sinceramiento de los contenidos que contienen. ¿Por qué? Porque hay algunos, no sé si también han podido notar que en el año pasado, por ejemplo, hubo un problema, ¿cómo le podemos decir? Una imprecisión de una empresa de productos lácteos que ¿no? Colocaba que contenía leche evaporada, pero que según estudios algunos que le hicieron, no aquí, sino en otros países, mezcla lácteo. Que en la fórmula de su contenido no necesariamente era lo que nos estaban vendiendo, ¿no? Entonces allí el Parlamento hizo algo a través de la ley también, ayudó un poquito ahí, no mucho, pero ayudó, ¿no? Aún así todavía queda mucho por hacer, no solamente de este poder del Estado, sino también del Ejecutivo, pues es el que dicta, el que firma, mejor dicho, lo que va a ser declarado luego al diario oficial del peruano, ¿no es cierto? Y que luego, por supuesto, se va a tener que cumplir. Ya. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta o no? Nada. No, profesor. Ya, bueno, entonces hasta aquí.